Entonces le echamos las culpas a los padres y esa culpa cuando nos la echan nuestros hijos a nosotros y a veces nos hacen sentir culpables. Y pues así porque yo no fui capaz de decir esto y hacer esto. Entonces nos hacen sentir culpables. Cuando los hijos se nos casan, también cometen el mismo error y les va mal con las esposas y los culpables son los padres. Siempre buscamos un culpable. Y cuando nos acusan de culpabilidad, esa culpa nos queda también a nosotros. Y trae y pensamos que somos culpables, pero no, cada ser humano tiene que pasar su proceso para él poder ser cambiar, para él poder ser alguien a la forma que Dios lo creó a él. Entonces aquí no hay ningún culpable, pero, pero esa culpabilidad no nos deja a nosotros cómo avanzar. Esa culpabilidad y no llegamos hasta un punto donde no creemos en lo que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas, donde nos sentimos culpables y a veces vemos los hijos mal y entonces o vemos que los hijos repiten lo mismo que uno hizo y uno dice, uy, qué culpable y me siento culpable porque él está llevando el mismo juego mío. Pero, pero no es así. Nosotros tenemos que limpiarnos de esa culpabilidad, quitarnos esa culpabilidad. Aquí nadie es culpable o que no hay culpable acá. Eso lo voy a mostrar más adelante. Que ninguno de los que vemos acá somos culpables. Cuando hay problemas en el hogar, entonces nos reprochamos o la esposa nos reprocha algún error que cometemos. Entonces, ¿qué es lo primero que contestamos? Yo hice eso porque usted me hizo eso. Y le estamos echando la culpa a quién, a ella. No, si yo cometí un error, bueno, reconocer mi error, pero yo no puedo actuar de la misma forma que actúan conmigo. Yo tengo que actuar como Dios me ha preparado, como Dios me ha enseñado. Si yo no he cambiado, es porque no me he presentado de un corazón limpio hacia Dios. Entonces, yo creo que no nos podemos sentir mal hoy que salgamos de acá. Yo le pido a Dios que nos quite nuestra culpa, porque nos sentimos culpables. Y cuando vemos los espejos de los nietos, cuando vemos los espejos de los hijos, cuando vemos el espejo del vecino, cuando le contestamos mal al vecino,
voz de trueno, como si estuviera bravo. Génesis, capítulo 3, versículo 12 al 14. Vamos leyendo de a uno, por favor. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, esto lo conocemos muy bien en la historia. Esta historia no la cuentan desde que estamos empezando a conocer a Dios. Eso es que pasa acá. Señor, usted tiene la culpa, porque usted me dio esa mujer. Eso es lo que está haciendo. O sea, cuando yo he hecho sacar de mi concupiscencia, cuando yo he de llevar de mi deseo carnal, entonces la culpa la tiene él. No, la culpa la tengo yo. Pero él no reconoce. Él echó la culpa no devuelve a esa mujer. Él tendrá que guiar a la mujer. Él tendrá que señale a la mujer. Él tendrá que ordenar a la mujer que no. Bueno, él tenía que enseñarle a la mujer a no comer y a la mujer yo le había dado todo para que se enseñara de todo lo que había creado Dios. En eso está la mujer, porque él primero hizo al hombre y después hizo la mujer. Y la hizo cuando ya él descansó, cuando ya estaba todo hecho, para que le quedara más fácil de guiarla. Pero él no supo, no entendió. Pero la culpa la tiene Dios porque le dio esa mujer. Digamos, pastor, por favor. Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces diremos, ¿quién fue el culpable? La serpiente. Cuando a nosotros se nos presentan estas tentaciones de nosotros caer, cometer el error de pecar, que lo primero que decimos, Satanás cochino, Satanás me puso la trampa, Satanás no. La palabra de Dios dice, resista al diablo y él viene. Eso es la culpa de Dios. Era que me deben sacar, yo no. Yo tengo que buscar y acusar a los demás. Ahora, más adelante, déjeme la serpiente era astuta. Era el animal más astuto de todos los animales. Entonces, si la serpiente hablaba, por deseo convencer del diablo, no podía hacerse convencer porque ella dice que la serpiente era el animal más astuto. Y si era más astuto, la serpiente hablaba, porque si no hablaba, entonces como le habló a ella. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El diablo. El diablo está haciendo lo que yo le puedo hacer. A engañarnos, a robar, a matar y a destruirnos. A eso vino el diablo y eso es lo que quiere. Siga, pastor, por favor. Versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo. Sobre el pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces aquí vemos que empieza el castigo para las tres personas, para la serpiente, para Eva, para Adán. Los escapan de la culpa que cometieron. Entonces vamos a tomar a un personaje que, que es como que si lo miramos, este personaje y este ejemplo que nos da la palabra de Dios es como contrariado. Y es de David. David es un hombre muy pecador. David no solo pecó con Betsabé, David pecó en el sexo. David mató que Dios no lo deja hacer. El templo, sino que pone a que su hijo haga el templo. Entonces, ¿cómo vamos a decir, como lo nombra Dios, que David tiene el corazón de David como el corazón de Dios? Entonces es como algo contrariado, soy un hombre tan pecador. Pero vamos a ver el porqué. Y lo más importante es que David entendió y reconoció su pecado. Él lo reconoció y ante Dios, y él sabía que tenía su perdón. Aquí David nos dice la culpa fue debe saber que se estaba bañando desnuda. No, él reconoció su error. Vamos al Salmo 32, vamos del 1 al 5. Amén. Salmos 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dejémoslo ahí. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, él entendía que era bienaventurado el hombre cuando Dios le perdonaba y le cubría su pecado y le quitaba esa culpabilidad. Porque espiritualmente la culpa es un pecado. Cuando nosotros espiritualmente cometemos el error, pecamos, le sentimos una culpabilidad. Y entonces David entiende, y así empieza David con el Salmo 32. Estamos cuando Mientras que ayer se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. dejémoslo ahí. O sea, cuando nosotros nos reconocemos, cuando nosotros no vamos hacia la presencia de Dios, reconociendo nuestros errores, se nos carcomen los huesos, nos enfermamos, como lo dice él, mientras cayé. Cuando el profeta llama a David y le hace entender el pecado que cometió, el mismo se paró y dijo, no, eso merece muerte. El mismo se castigó, eso merece muerte, pero que le dice el profeta es, no, pero Dios no te va a matar, no es muerte. Y desató espada para la casa de David, donde
de Abigail, que a mi hijo lo que me dice. Siga, pastor, por favor. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Llevaremos ahí, dice, porque de día y de noche agravó mi mal. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces, cuando nos despertamos esta noche y nos despertamos como amusados, como, ¿qué es esto? No voy a poder salir con tanto error que he cometido, con tanto pecado, con tanta cosa. Y cuando lo tenemos oculto, cuando lo tenemos oculto, cuando lo tenemos, cuando lo tenemos oculto, es donde nos pasa esto, entonces es lo que nos manda confesarlos y no dan tesón, confesar, Ivania, Soto, de bendición, tenerte en sintonía, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que esta palabra sea de gran bendición. O sea, no podemos quedarnos nosotros con ese agobio, con ese pecado. Nadie me vio, los pastores no me vieron, los que van a la iglesia tampoco me vieron. Uy, me salvé de esa, uy, qué buena, nadie me vio, pero Dios sí lo ve, y a Dios no le podemos ocultar. Y Él te perdona, Dios, y Él te bendice, Dios, y Él te multiplica, Dios. Esto es a Él que le tenemos que llegar ante el trono a confesar nuestras transgresiones, nuestros pecados. Que hoy me le roben la pincero a mi hermano, Señor, inconscientemente, me lo eché al bolsillo, pero voy a llegar a devolvérselo mañana. Mentira, yo me voy a ir hasta allá por una pizza de 20 euros. Y entonces nos sentimos culpables, pero cuando te lo confesamos, me puedo quedar hasta con 10 pizza de euros. Oye, una de las cosas que hemos experimentado a través del ministerio en muchas ocasiones es que la gente que está callada, eh, tiene enfermedades físicas. Y hemos visto a través de soltar eso delante de la presencia de Dios cómo hay sanidad hasta en el físico. Dice pastor que mi culpabilidad es sentimiento emocional de castigo. Entonces, nosotros mismos nos castigamos cuando no confesamos, cuando no aclaramos, cuando no nos presentamos ante Dios. Bueno, les negociamos. Mire, me gusta la vecina, lo
amor más allá. ¿Cómo vamos, pastor? El ritmo, veamos el ritmo. Amén. Cuando reconocí mi pecado a ti y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga, qué más claro es esta palabra, este versículo, confesé mi transgresión a Dios, y me perdonó el pecado, me quitó esa culpa que yo tenía por dentro. Y a veces nos va mal, y a veces pasamos un problema, y lo primero que decimos es lo voy por el pecado que cometí, es lo voy por esto y por esto. Entonces nos echamos la culpa y Dios es la culpabilidad. Eso es donde podemos llegar directamente a Dios, como llegó David. Por eso dije que este ejemplo de David era demasiado bueno y es uno de los ejemplos más bonitos que me parece a mí, porque de pecado hay muchos que pecaron, como el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó, también se arrepintió y volvió a su casa y le pusieron aquello vestido, pero él reconoció el pecado que cometió contra Dios y contra su padre. Ahora, David aprendió a poder que Dios lo limpiara, a poder saber cuando le dice renueva mi espíritu, o sea, cámbiame de todo, no tengo nada bueno, no tengo nada limpio, purifícame, cámbiame. Y vamos al Salmo 51. Seis hasta el 13, pero leamos primero el 6. Amén. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, David sabe que es lo íntimo, encuentra tanta sabiduría con Dios. Nosotros no podemos sentirnos culpables, porque si cometemos el error, vamos a Dios, Él es bien, Él nos enseña sabiduría. Ahora les decía, cada cual tiene que limpiarse, cada persona, los hijos tienen que buscar cómo limpiarse, los padres tienen que saber cómo limpiar, buscar cómo limpiarse, los nietos y todos, porque soy yo, hacia Dios, para que Él me pueda transformar, para que Él me pueda limpiar, como hizo David. Vamos con el segundo paso. 7. Amor. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Vea lo que decía la pastora ahora, que limpiame con hisopo. O sea, ¿cómo le parece que lo estén restregando a uno cuando uno se baña con un hisopo? No lo ha visto cuando baña a uno o lo bañaban a uno pequeño y se pasan a toda la tierra. Se usaban de ese, ¿cómo le llaman acá? El pastel, allá le llamamos estropado. Eso ya uno veía a la mamá con el estropado para bañar a uno y uno no, como así.
Ya iba como 4 días de la playa para que no lo entrenaran por el estómago. Entonces David viene y le dice, no, límpiame con el chopo. Entonces, después de confesar su pecado, después de reconocer, pues no queda más, límpiame, lávanos. Pero cuando Pedro le fueron a lavar los pies, Señor, no me los laves, tú no eres digno de eso. Entonces no tienes derecho a meter la mano, entonces ayúdame y todo completo. Entonces, quitémonos de esa culpabilidad. A donde yo quiero llegar es, cómo no la quitamos. En Dios, sigamos con Dios. 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga, hazme oír gozo. Cuando nosotros sentimos ese gozo de que estamos perdonados, cuando sentimos esa presencia de Dios, que Dios nos habla, que Dios nos guía, hazme sentir ese gozo, porque mis huesos se van a renovar, mis huesos van a tomar vida, porque vengo abatido, vengo con una culpabilidad, pensando que Dios no me ha perdonado, pensando que Dios no me perdona. Y él me decía, no hagan el sentido otra vez gozoso. A veces nosotros venimos acá a la iglesia y no venimos con gozo, o estamos escuchando la oración, no estamos con gozo. Estamos pensando en muchas cosas, en muchas culpabilidades, no somos capaces de entregarnos directamente a Dios. Hágale, pastor. 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados, o sea, no mires mis pecados, Señor. Perdóname mi maldad, no es la maldad, pero no mires mis pecados. Cuando Dios nos perdona y se le echa los pecados al fondo del mar y que nunca más vuelve a acordarse de ellos, y nunca nos los va a sacar en cara. Yo no he visto que Dios me diga a mí, cuando yo voy, Señor, volví a pecar, Señor, volví a cometer este error. Él no me va a decir, ya llevan 30 veces, ya llevan 50, no. Él no se acuerda, ni me lo saca en cara, como cuando hay un problema de pareja, que la esposa no olvida. Cada 8 días la misma cantaleta, cada 8 días la misma, y la misma. Los hombres también, para que no se metan a las mujeres, los hombres son peores. Siempre la misma esa cantaleta. Hágale, pastor. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, un corazón limpio. Ustedes piensan que nosotros tenemos un corazón limpio. Contésteme alguno, el más viejo en el Evangelio. A ver si ustedes que tienen el corazón limpio. No es el corazón el malo, perverso y engañoso. Es donde todos los días tenemos que ir a que nos lo limpie. Limpieme el corazón porque hoy está en la vecina. Y limpieme el corazón porque ahí llama el muchacho. Limpieme mi corazón porque fulano está no me pago este trabajo. Y lo maldecí o dije algo hacia él. Si nosotros llegamos a tener un corazón limpio, como el de David, de dicha, como será, o que ir a Dios, mi siervo está como yo, tiene el corazón como el mío. Por eso David decía, limpieme, quíteme toda esta basura, quíteme todo esto no sirve para nada dentro de mí. Siga, pastor. 11. No me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, qué triste es cuando uno no siente el Espíritu. Qué triste es cuando vamos buscando la presencia de Dios y no sentimos nada. Todo a mí me pasa, a usted no les ha pasado. Yo soy muy pecador. Cuando uno empieza a buscar y uno dice, bueno, me pasó acá. Pues y no se le queda uno callado. Entonces, en esa época, era más duro para David. Porque acuérdate que el Espíritu no estaba en las personas, el Espíritu representaba por los profetas. No es como hoy en día que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y él decía, no lo dice, cómo se sentiría esa soledad y esa culpabilidad. Cuando él vivió esa culpabilidad, ya entendió y por eso le dice, no nos quites tu Santo Espíritu en mí. No me abandones, Señor. Digamos, pastor. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre me sustente. O sea, devuélveme el gozo de mi salvación. Y a veces cuando podemos meternos con Dios, cuando nos sentimos, cómo nos sentimos, cómo se siente, como cuando uno siente la presencia de Dios, como gozoso, si uno se siente gozoso, se siente como en la gloria, se siente como bajo la sombra del Omnipotente, como que a mí no me va a pasar nada, como que a mí no me muevo, porque a mí me voy súper bien. Llámale, pastor. ¿Hasta cuál era? Estamos en el 12. Hasta el 13. Ok, dice el 13. Enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Entonces, mire lo que nos pasa a nosotros. Cuando Dios nos da un corazón, cuando nosotros podemos sentir un corazón limpio ante Dios, que va a hacer, Él le va a hablar a los transgresores, Él le va a hablar a los que están en pecado. Cuando tenemos un corazón sano, podemos hablar más fácil la palabra de Dios. Vamos a dar un testimonio mejor. Porque todavía a mí me está limpiando el corazón. Y va y le dice, bueno, me voy a ir a aquellos transgresores, a aquellos pecadores, los voy a hacer venir a tu reino. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y hay promesa, a ver, porque dice se convertirán a ti. O sea, se va a ensanchar que el reino de Dios y vamos a cumplir a lo que nos manda ir a esas almas perdidas. Pues, qué bonito. Ahora vamos al momento de cómo estamos nosotros. Vamos al momento, salgámonos ya del ejemplo de David y vámonos personalmente a nosotros. ¿Cómo vamos a lograr entender y cómo vamos a lograr eso? Léame Juan 1:29. Amén. Al día siguiente ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando le da la visión a Juan el Bautista y a Jesús y dice, ahí viene el Cordero, el que quita el pecado del mundo. O sea, quita mi pecado y el de cada uno de ustedes.
al quitar el pecado que está quitando nuestras culpas. Él es el único, no hay otro. Es Jesucristo el que quita el pecado, y eso es lo que tenemos que tener presente hoy en día. Que es Jesucristo, a dónde tenemos que ir, a Jesucristo. Véame, primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Ok. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Y él llevó él mismo nuestros pecados, o sea, él nos limpió de la culpa. Ya no somos culpables, ya, ya estamos perdonados. O sea, ya no tenemos pecado, él nos limpió y fuera de eso nos da el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. O sea, ya Él muere por nosotros, Él nos limpia, Él se lleva todos los pecados y fuera de eso nos deja su Santo Espíritu para que nosotros podamos saber caminar hacia lo que Él quiere. Y terminó con esta cita Juan 16, del 6 al 8. Juan 16. Del 6 al 8. Amén. Antes, ¿por qué os he hablado estas cosas? Tristeza ha llenado nuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. O sea, Jesucristo te lleva todos los pecados, nos deja su Santo Espíritu, que es el que nos convence del pecado. Cuando nosotros nos enfrentamos al pecado, así lo hagamos consumido, tenemos que reversar ese pecado. Muy bien, está muy bonita la enseñanza y yo creo que Dios me habló demasiado a mí con esto y espero que a ustedes también. Pastora, nos pone la musiquita, por favor.
tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Porque siempre tiene el control. Porque atemorizarme siempre tiene el control. Cuestionaré y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, que Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Tiene el control. Gracias, Padre, porque tú tienes el control. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has limpiado un corazón. Gracias, Padre amado, por la enseñanza que nos das cada día. Gracias, Padre Celestial, porque así, con un corazón limpio, podemos llegar a servirte a lo que tú nos has llamado. Yo te doy gracias, Padre amado, y yo bendigo a tu iglesia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, y espero que cuando salgamos, Padre Celestial, podamos, Padre de la gloria, estar sanos de nuestro corazón, de nuestras culpas, que podamos tener paz y dormir en paz, como decía la alabanza, como decía la alabanza. Bueno, un saludito a Merced Vargas, un saludito y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y espero que esta palabra quede en tu corazón y podamos hacer la rema en nuestras vidas. Padre Celestial, llévalos con bien a nuestra casa. Te damos gracias, Padre Celestial, nos dejamos de darte gracias, gracias.